buenas tardes, tenga estimado auditorio de Ultimátum. El día de hoy vamos a platicar de qué se trata, hablar de Chiapanequidad. Y para ese propósito tengo el gusto y el placer de coincidir en este estudio de Ultimátum con un actor cultural y sobre todo amigo, Cicerón Aguilar. Cicerón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Marcos, muchas gracias por la invitación. Pues una vez más estamos en una, que no será entrevista, vamos a crear, si te parece bien, este platicatorio, ahora que hablan de conversatorios, ¿no? Este platicatorio, mucha gente se está preguntando a qué nos referimos cuando se habla de Chiapanequidad. Gracias, Marcos, una vez más por la invitación y por reflexionar este tema que ahora está en boga en Chiapas, ¿no? Gracias a la buena visión que tuvo don Eduardo Ramírez Aguilar, actual gobernador electo de Chiapas, con esta sensibilidad que tiene en su caminar político, tuvo a bien cobijar ciertos conceptos con el que caminó en estos meses de campaña y el cual lo llevó pues a tener un gane absoluto, ¿no? Con un porcentaje muy alto de votación, ¿no? Porque es un tipo carismático, porque es un tipo con visión y con la esperanza, ¿no? de Chiapas, este Chiapas de la nueva era. Entonces hubieron conceptos importantes que se desarrollaron y uno de estos fue la Chiapanequidad, que va hermanado con tres más, que es la Reina Roja, que trae nuestra amiga Fanny López, arqueóloga, descolonización del pensamiento que expone el maestro Florentino Pérez y con todo este bagaje educativo que él tiene, ¿verdad? Y nuestro amigo Enrique Pérez López con el Jamachulel, el abre tu conciencia, abrir conciencia hacia una Chiapanequidad. ¿Y qué es la Chiapanequidad? Pues bueno, es un concepto que no nace ahora, sino lo acuña el doctor Fábregas Puig hace unos años en su libro Chiapas Antropológico. Ahí lo expone él y con el caminar como antropólogo, como sociólogo, pero sobre todo como humanista, hace un marco teórico y cultural de lo que es Chiapas, ¿no? Y se define muy como es el doctor Andrés, ¿no? En un concepto muy importante que los chiapanecos a veces no volteamos a ver, es la diversidad. Sí, que es una de las características que creo que él señala en este importante trabajo, que creo que es fundamental, que todo chiapaneco deberíamos de revisar, ¿no? Tanto en el ámbito académico como de manera, de iniciativa de cualquiera que aspire a saber más de Chiapas, porque al hablar de el aspecto de la biología, de la naturaleza, que es una cuestión diversa. Que va de la mano con la chiapanequidad. Que va de la mano con eso, pero que en el caso de la cultura, él define la cultura sobre bases que son fundamentales, como la expresión del ser humano, ¿sí? En la capacidad creativa, ¿no? Exacto. Y bueno, y finalmente que esa capacidad creativa lo traduce en signos y símbolos. Y bueno, el texto es muy sabroso, se lee muy rápido. Se lee muy rápido, y yo creo que la gente estaría esperando en cuáles son esos signos y esos símbolos que desde tu perspectiva no son estáticos, han sido construidos por las diferentes expresiones culturales de lo que la entidad, a partir de, digamos, de la independencia, ya una vez que se constituye como una entidad estamos federativa, en esos 200 años. Estamos precisamente, puntualmente en estos 200 años. ¿Cuáles serían esos signos y símbolos que podríamos recordar? Porque la gente lo va a asociar a lo que el chiapaneco siente que lo identifica. Bueno, primero, el primer concepto es
que las culturas se crean en colectividad, ¿no? Ese es el primer concepto, y cómo desarrollarse como cultura. Y Chiapas tiene colectividades, porque tiene muchos Chiapas, no nos representa solo uno. Hablabas ahora de lo biológico, es curioso de los 9 climas que hay, 7 tiene Chiapas, ¿no? En este mar, en estas montañas, en estas selvas, en estas lagunas y en estos ríos, habitan los chiapanecos, ¿no? En este concepto de dividir 3 formas culturales que tiene Chiapas, están los zoques, los mayas y los chiapanecas, que son de primera entrada, que son las 3 culturas con las que Chiapas ha florecido siempre en su punto cultural, pero sobre todo en ese desarrollo que ahora tú mencionaste, es algo bien importante, en las culturas de cambio, ¿no? Porque no se puede quedar estática la cultura. Entonces las 3 culturas se han desarrollado. Son culturas, digamos, prehispánicas que marcan exactamente, nos marcan, ¿no? Sí. Los zoques, los mayas y los chiapanecas. Dentro de estas 3 lenguas, 13 culturas, hay 13 lenguas, 12 lenguas. Una no ahora por ahora, ya extinta, que es la chiapaneca. Que dice Mario Nandayapa que está latente. Que está latente. Hay todo un debate ahí, ¿no? Hay un debate, yo tuve una amistad entrañable con su papá, el cual yo le tengo un cariño muy importante porque me enseñó muchas cosas sobre la cultura de la lengua chiapaneca. ¿Preservó en alguna medida su supuesto, investigación? Sí, están sus libros, lo continúa el doctor Mario Nandayapa con sus estudios sobre la lengua y ha hecho unas reediciones más sobre lo que dejó inconcluso su papá, ¿verdad? Y se me hace muy interesante porque está defendiendo todo un contexto lingüístico que para muchos está perdido. Estamos dentro del capítulo de la resistencia, que de alguna manera en la leyenda es parte del temperamento de los chiapas. Así es, y del cual, si nos detenemos tantito a observar, esta cultura chiapaneca era una región muy grande, en la cual hoy día está dividido en 7 u 8 municipios, de los cuales somos hermanos de la cultura chiapaneca. Chiapa de Corzo, Suchiapa, Chiapilla, Totolapa, Villa Corzo, Villaflores, ¿no? Y un poco de Venustiano Carranza y Revolución Mexicana. Sí, toda esta parte. Exacto, Totolapa también. Totolapa, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé si San Lucas todavía San Lucas le toca un poco. Entonces, si te das cuenta, esta riqueza cultural, cómo se fue fragmentando más Chiapas y fue enriqueciéndose más en una sola cultura, ¿no? Sí, ya en el mundo prehispánico no podía decirse que era algo heterogéneo. Exacto. Porque había toda una dinámica de comercio, de guerras, es decir, con una concepción del universo. Exactamente, el gran mosaico cultural que lo llama también el maestro Fábregas. Y entonces nos damos cuenta que los chiapanecas, ahora estamos divididos en Chiapas de Corzo y estos municipios, pero ahora son la cultura de Villaflores, supongamos, ¿no? La cultura de Villaflores, la cultura de Villacorzo, ¿no? Asentada. O la cultura de la frailesca. O la cultura de la frailesca, ya se volvió una región, ¿no? Y entonces se vuelven a hacer más culturas. Porque las categorías de distribución geopolítica en algún momento fueron construyendo regiones y fueron creando redes con las carreteras y fueron creando en alguna medida se fue moviendo la cultura, se fue moviendo. Así es. No quedó estática, se fue moviendo, o sea, no se perdió. Al contrario, la gran cultura chiapaneca está viva en estos municipios. Lo importante, la herencia cultural. Pero lo importante es esto, ¿no? En esa evolución histórica, pues cuando llegan los conquistadores, pues se encuentran con ya don Mariano Robles Domínguez, en ese documento que presenta en Cádiz en 1813, hace toda una descripción, por supuesto, de la cultura maya respecto a el avance que había con las edificaciones, pues prácticamente con todo esto que se había visto, el esplendor, ¿no?, de esas culturas que luego tuvieron pues su decadencia. No obstante, lo monumental de esas culturas pues impacta y está reconocida y registrada en la concepción, por ejemplo, que trabajos muy importantes estaba leyendo a Rafael Araujo en la concepción del indio en Mariano Robles Domínguez. Y bueno,
Todos estos temas nos hacen reflexionar a los chiapanecos para que conozcamos la historia, para que conozcamos la geografía, no solo la geografía física, sino también la geografía mítica, como decía César Corso. Así es. Y de alguna manera vayamos comprendiendo, yo decía hace unos días que... O dijera Jan de Vos, el sentimiento. El sentimiento chiapaneco, pero aparte del sentimiento chiapaneco, yo le agrego algo, el pensamiento chiapaneco. Claro. ¿Cuál es el pensamiento del chiapaneco? Y la otra es, ¿cuál es la palabra? Esa es otra, porque Andrés Fábrega habla de la palabra mestiza, pero yo creo en una palabra que tiene que parentesco con el tojolabal, por ejemplo. Por supuesto. El cantadito comiteco, por ejemplo. No se identifica. Ya tenemos los chiapas que estamos dispuestos a conocernos más, ¿no? Entonces, en esta chiapanequidad, fíjate, nos detuvimos en un punto que fue la chiapaneca. Ahora que es los zoques, ahora que son los mayas, son una cultura amplia. No, hombre, hablamos de los zoques y nos vamos a Cozocuautla con ese carnaval. Exacto, ¿no? Que de una u otra manera está presente, ya no se habla la lengua, pero está presente la cultura. Lo mismo en estos pueblos, ¿verdad? Ya no se habla la lengua, pero está permeando en sus comidas, en sus toponimias, en sus apellidos, toda la cultura que traemos de estos ancestros. Ejemplo, la de Ocosocuautla con el Mahoma, es decir, incorpora una serie de elementos musulmanes. ¿No? Sí, claro. Entonces, en su caso de lo maya, de los Tzotzile, el carnaval Tzotzile en San Juan Chamula, que tiene otro sincretismo religioso. Claro. ¿No? En donde entramos en este Quinta Jimoltic, que le llaman ellos, ¿no? Que es maravilloso, simbólicos, ¿no? De la propia naturaleza que tú hablas ahora. Claro, porque el concepto de carnaval como liberación, exacto, como catarsis para la gente que trabajaba, catarsis, ¿no? ¿Sí? Está de alguna manera. Son los días de celebración y celebración. No solo hay un sincretismo religioso, hay un sincretismo cultural. Hay un sincretismo cultural. Exactamente, porque el sincretismo religioso podría estar dirigido en un solo concepto, ¿no? Este es un sincretismo cultural muy amplio. Entonces, si te das cuenta, mi querido Marcos, estamos hablando ya de 2, 3 conceptos culturales muy importantes, marcados, que los marcan perfectamente bien el doctor Andrés Fábregas, pero lo estamos desarrollando desde una visión humanística, porque este proceso que está teniendo ahora la chiapanequidad desde un punto que lo marca cualquier antropólogo, dice, bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos, no? Para poder trazar. No, en Chiapas no se puede dirigir de esa manera, porque en Villaflores hay muchos Villaflores allá adentro, ¿no? No, claro, yo incluso está ahorita haciéndose un trabajo en materia de crónica que afortunadamente el ayuntamiento convocó a los cronistas. Tienen un cronista de planta, Jaime Flores, que es de egresado de la Escuela de Ciencias Sociales, los mismos periodistas, Martín Mendoza y la Real Academia, hemos hecho rescate, recuperación y la construcción de una identidad. Y aquí yo quisiera, porque venía meditando y vi la transformación que está teniendo lo que fue el Parque Morelos, ¿no? Claro. El monumento, este monumento a la bandera, que expresa este acontecimiento de la Federación de los Chiapanecos. Que en este año 2024 son 200. ¿No? 200 años a la República Mexicana. En 1940 hicieron ese monumento. Doña Secundina Orantes representó a la dama chiapaneca, y una modelo de apellido Ruiz, curiosamente un apellido muy arraigado en Chiapas, representó a la mexicana, ¿no? Y están tomadas de la mano. Ese monumento, vamos, tomémoslo como, a ver qué lectura. Yo tengo una impresión, ¿qué tanto los chiapanecos tenemos a ese monumento asimilado? Que cuando hablamos de Chiapas, ahí está, ¿no? Nos referimos a eso. Es muy difícil de verlo de esa manera, mi querido Marcos, porque lo vemos con esa representación cívica, ¿no? Donde está la bandera,
Okay. No lo vemos como esa estatua, ese monumento de respeto, ¿no? Y decir, qué curioso, ¿y qué significará? Estoy seguro que poca gente sabe qué significa, ¿me entiendes? Pero ahí hay algo muy importante, mira, yo creo que el inconsciente colectivo, desde la propia denominación, es que es mexicanidad. Exacto. Es decir, y al final yo creo que tendría que ver con la chapanequidad. Exacto. La relación de soy mexicano y soy chapaneco. Y soy chapaneco. Sí. Y soy frailescano. Exacto, ¿Sí? ¿no? Eso me representa, ¿no? Sí. Porque indudablemente se nos pasa en esta reflexión, bueno, Chiapas pues perteneció mucho tiempo a Centroamérica. Sí, claro. Traemos esa centroamericanidad. No, y la seguimos teniendo independientemente de que en términos políticos nos hayamos incorporado, porque culturalmente somos muy afines. Por supuesto. Lingüísticamente. Ustedes como la Real Academia, que muchos años nos han expuesto muchas de las formas, bueno, la chapanequidad es el oí voz, el vení, el velo, andate, jimbate, sí, ¿no? Exacto. ¿no? Son todos estos contextos lingüísticos de la lengua, de la palabra castellana, pero en lo chiapaneco, ¿no? El voceo. Sí, incluso, ¿no? incluso para ir al tema de los símbolos, porque uno de los elementos que el doctor Fábregas Puig propone en esta lectura tan interesante es que va al símbolo, por ejemplo, de las 3 cruces en el mundo indígena, por ejemplo, ¿no? Que, pues, obvio, esto asociado a la ceiba. Por supuesto. Es decir, la ceiba dentro de la cultura maya representa la gran copa, el tronco y el inframundo, ¿no? Claro, ¿no? En la cosmovisión. Entonces, esta hibridación, diría yo, nos da una identidad muy peculiar. Única. Y adicionalmente a algo que también cita es las distintas migraciones de poblaciones que han impactado. Por supuesto, chinos, japoneses, alemanes, no se diga pues de los españoles porque tenemos el arraigo, ¿no? Nuestros apellidos mismos. La cultura americana, lo de Estados Unidos, que es importantísimo. Me decían, ¿cómo? Arriaga me dicen que fue un gringo el que lo creó. Sí, fue el gringo el que lo creó. Por eso está trazado de esa manera. Era una estación de ferrocarril. Exactamente, una estación. ¿Y cómo se llamaba antes? Se llamaba Estación Jalisco, ¿no? Y John Bedwell fue el que llega a este mundo, ¿no? Y por eso quedaron los Bedwell ahí. Exactamente. Porque no es un apellido chapaneca o mijesoque. Exactamente, ¿no? Es totalmente gringo. Pero a esto le acuñamos otra de las culturas que también permean en Chiapas y actualmente hay asentamientos muy importantes, sobre todo en la frailesca, mi querido Marcos, son los afrodescendientes. Claro, el elemento, y creo yo que incluso el maestro Andrés Fábregas dice que la población predominantemente estuvo en la zona de Cintalapa, porque bueno, ahí sabemos que Jiquipilas, sí. Pero colindante con la zona de la frailesca. Juan González Esponda, a quien seguramente nos está viendo, tiene para mí un libro que me descubrió y me explicó el ser frailescano, el Negros, Pardos y Mulatos, que yo considero que es un texto que todo mundo debe leer. Debemos de leer. Deberíamos de tener la literatura obligada, porque eso ayudaría mucho, el conocimiento. Fíjate qué buen dato, porque eso nos ampliaría mucho más, porque no solamente el contexto de los poetas, no solo esta cuestión, qué bueno, dicen que Chiapas, bajo cada piedra hay un poeta, ¿no? Pero todos estos textos, ¿sí?, de investigadores importantes, sociólogos, antropólogos, economistas, son importantes para recomprender Chiapas. Claro, ¿cómo no? Digamos, a través, por ejemplo, acabo de leer Ciudad Real de Rosario Castellanos, y me atrapó la prosa poética, porque independientemente de que ahí no construye poesía, podríamos son relatos, son cuentos que de alguna manera son una denuncia
de la relación que prevalecía. Y te meten a los mundos de Chiapas donde ellos vivieron, el que vivieron y cosmovisionamente lo tuvieron encima de ellos. Esto es lo que somos. Ahora, ¿cómo vamos a reflexionar en Pero Chiapas? también ella denuncia un pensamiento de un momento histórico y de una clase que coexistía en una... porque otra de las cuestiones que va señalando, como cuando se piensa en Chiapas, fuera de Chiapas, la gente que no ha tenido la oportunidad de venir, seguramente piensa en la selva y en los lacandones. Sí, es el primer punto. Porque de alguna manera también, en términos publicitarios, fue lo que se promovió. Por supuesto. Hoy en día tenemos otros símbolos, porque el turismo ha venido a colocar a Chiapas también en el escenario, y no solo el turismo, también acontecimientos políticos, el zapatismo, por ejemplo, que yo creo que tuvo una repercusión de carácter internacional en 1994. Y bueno, le da una... Y que la gente volvió a ver a Chiapas. Claro. ¿No? Porque además, otro elemento que creo que no... el chiapaneco debe tener conciencia, o debemos de tener conciencia, de que somos frontera y somos frontera sur. Que no es ser frontera norte. No es cualquier cosa. Pues, platiquemos un poquillo de ello. Chiapas tiene una capacidad de mundos. Otro libro que tiene el doctor Fábregas es Las orillas de Chiapas, ¿no? Hablábamos de Arriaga con el contexto con Oaxaca, muy asentado, sí, con claro. Veracruz, con Tabasco, con Campeche, ¿sí? Y con Guatemala. 5 fronteras. Y sobre todo una frontera que siempre le abre las puertas al mundo, ¿no? Ahora no solamente cruzan migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, no, ahora tenemos migración africana, venezolana, de muchas partes del mundo. Hombre, de la India. De Rusia, en gente fin. de Pakistán estaba aquí. Entonces, ¿y a dónde quieren ir? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Claro, nos agarran como ruta de paso, pero regresemos a Chiapas, regresemos a le han denominado suma de culturas, digamos, una Chiapas de manera simple, ¿cómo se podría definir? Porque es una complejidad en cierto modo. Sí, por supuesto. Si te das cuenta, desde el nombre tiene Chiapas, abre el contexto, ¿no? De decir somos muchos, o sea, es como muy plural, ¿no? No es nada singular. Entonces, en estas grandes referencias que tenemos como chiapanecos, a veces no sabemos qué hay más allá de los cielos chiapanecos, pero que coexisten muchas culturas que desconocemos, ¿no? Claro, esa interpretación que le das al término es relativamente nueva, porque en 1813 el documento dice Chiapas, Chiapa, una de las de Guatemala. Así es. Chiapa. Sí, no era con la S. Exacto, pero es con la S. Cuando ya Chiapas. Son las Chiapas, exacto. Ya son muchas Chiapas. Exacto. Y hoy hay muchos Chiapas. Así es. ¿Cómo y cada uno con su identidad. Cada uno con su identidad, pero ¿cuál sería el rasgo que nos identifica? Porque, digamos, la bandera, que es un elemento que identifica a los estados nacionales, pues no hay una bandera chiapaneca. Hay por allí una que tiene el escudo, claro, que tiene el escudo, es blanca no y tiene el escudo de Chiapas. El escudo con los chiapanecos, ¿no? Con los chiapanecos. En este contexto tan amplio que tienen los chiapas, y hablando de estas formas e identidades, nuestra cultura arraigada en el mismo desarrollo de los chiapanecos, nos hemos dado cuenta, los que observamos un poco a Chiapas, que una de las principales formas de identificar a Chiapas son sus fiestas, ¿no? Hablábamos hace ratito del carnaval, pero ¿qué decir entonces de la fiesta grande? Ícono de Chiapas, ¿no? Que nos representa y donde está precisamente el punto más importante del desarrollo sincretismo, pero sobre todo esta cuestión de la gran simbiosis española
e India. Ahí comienza precisamente la historia, ¿no? Pero esta fiesta representa eso, porque está hecha por el propio pueblo, ¿no? O sea, es una de las fiestas más importantes quizás que tiene América Latina. Pero qué decir de las otras que también representan estas formas. El carnaval chamula que tú decías, ese es uno de los puntos. Eso nos representa, ¿no? Es representativo. El calalá. El calalá en Suchiapa, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Que todavía tiene las grandes representaciones prehispánicas, ¿no? Es un baile precisamente entre el venado y Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, todas estas formas y bagajes culturales son representativos, muy marcados, ¿no? Si te das cuenta en el símbolo que se usa ahora de este nuevo proyecto que trae el gobernador electo Eduardo Ramírez, pone la máscara del calalá, precisamente del tigre, ¿no? En esta diversidad de colores, porque nos representa, ¿no? Nos da esa representación. Hablábamos hace ratito de las lenguas, mi querido Marcos. Bueno, sí, son 12 lenguas y el acateco, que no está reconocido, que sería la número 13, ¿verdad? Que ya en este gobierno se va a impulsar para que se reconozca, ¿no? Entonces, todos estos bagajes de sonidos, pero si nos metemos a la cuestión lingüística, es mucho más rico Chiapas, porque dentro de los tzotziles, ¿sí?, hay variantes lingüísticas. Claro, no es lo mismo los auxiles de los Altos que los auxiles de Venustiano Carranza. Así es, por los totics, ¿no? Sí. Y en los celtales pasa lo mismo, claro. En los soques pasa lo mismo. O sea, un día me dicen, bueno, que lo escriban todo en soque. No, es que lo va a entender el de Ocotepec diferente al de Rayón, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, eso es lo que lo identifica Chiapas. Estas grandes identidades marcadas en un mosaico cultural. Porque son los puntos de nodo, no son las transiciones. No son las transiciones. Son estas partes, porque por ejemplo, la migración poblana a la zona de Villaflores. La migración poblana obedece a ciclos económicos. Por supuesto. Y también a un proceso económico de tiempo atrás. La impronta tlaxcalteca en Los Altos, en San Cristóbal de las Casas, que hay hasta un barrio de barrios mexicanos, sí, el barrio, están asentados, son barrios efectivamente vinculados con los náhuatl, el propio Sinacantán. Sí, exacto, ¿no? Sí. Pero tú mencionabas algo ahorita de Villaflores, ¿no? ¿Cuántos años en esta economía decíamos, es que Villaflores es nuestro maíz representativo? Años de ganar la mazorca de oro, ¿no? Y que ahora esa economía del maíz ha cambiado por otras. Claro, pero sigue alojada independientemente, fíjate que esto es lo importante, independientemente que haya migración de mano de obra. El tema de la fuerza de una tradición que tiene mucho que ver con la rutina. Sí. La rutina y los cultos que están alrededor de ella. La propia celebración de la cosecha tiene que ver con la puntualidad religiosa. Exactamente. El Cristo Negro, por ejemplo, del Señor de Tila, y que está en Esquipulas, en Guatemala. Lo tenemos nosotros. Lo tienen ustedes también. Un estudio muy importante que hizo don Carlos Navarrete. Claro, entonces, pero está asociado al tema del maíz. Y luego llega Robert Tony con el nombre del maíz, sí, como una propuesta, exacto, vamos, también cultural, sí, originada como parte de este proceso en donde la cultura no es estática. Se está moviendo. Digamos que los símbolos se están construyendo. Y se están construyendo. Es decir, por eso yo considero que Chiapas le viene un florecimiento cultural con esta mirada que trae Eduardo Ramírez en su nueva propuesta, porque nada más han asentado, consideramos, los que estamos observando este fenómeno que ahora pasa, que han sido dos procesos importantes. Tú conociste uno, el primero a través de Francisco J. Grajales, el gobernador, sí, que creó todo un bagaje, se metió en la cultura, y pues ahí nace el Ateneo, ¿no? Sí, claro. Que todo este esplendor de la cultura de Chiapas, un Andrés Fabregas Roca, un Faustino Miranda. Claro, que tuvo mucho que ver con la llegada de los personajes de la migración. Castellanos, sí, Jaime claro, Sabines.
Eno Cancino, Casaonda, Heraclio Cepeda, ¿no? Y todo la Espiga. La Espiga, ¿no? Entonces se crea todo un panorama. Después consideramos que el gobierno de Patrocinio González Blanco Garrido, con una gran visión también de este panorama amplio de la cultura, y que también dio un gran esplendor a través del Instituto Chiapaneco de Cultura, un seguimiento importante, y ahora don Eduardo Ramírez trae esa mirada para el nuevo florecimiento de la cultura, que es necesario. Yo creo que el elemento no es este concepto que es muy repudiado, ¿no? Yo creo que no es un localismo, no es un regionalismo, tampoco, no es un nacionalismo, no es el reivindicar somos diferentes a los otros, sino y que nos reconozcamos como estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Ajá. Esta mecánica tan importante que debemos de tener, reconocernos unos a otros y aplaudirnos unos a otros lo que somos, claro, Chiapas que somos. Que yo creo que en alguna medida cuando por ejemplo el sistema de radio y televisión con los programas que nosotros hacíamos era mostrar en gran medida los valores locales, los artistas locales que eran voces, que eran músicos, que eran pintores, universalizar la aldea. Claro. ¿No? Ahí está, ahí radica. Pero además porque la aldea es rica. Exactamente. Y esperando a que los demás mostremos lo que tenemos, ¿no? Entonces, y Chiapas está ahora mismo, estoy seguro, está preguntándose esto que tú hiciste al inicio, ¿no? ¿Qué es la chiapanequidad? Pues es esto que estamos ahora platicando. Ahora yo te preguntaría, ¿qué beneficios le va a traer a la sociedad esto? Bueno, fundamentalmente el turismo, ¿no? Que debemos de ser más amables con nosotros mismos y en esta universalización de la aldea poder proyectar más nuestras culturas para el devenir histórico del turismo, ¿sí? Que nuestros visitantes vean de quiénes somos verdaderamente, ¿no? Y que nos amamos como chiapanecos, nos queremos como chiapanecos, ¿no? En estas virtudes que tenemos como culturas, mostrarnos más al mundo. ¿En qué medida sirve para la creando economías locales? La cohesión del tejido social, por ejemplo. Es muy importante, creo yo, que la cultura es un ángulo importante para cualquier sociedad, y más como la chiapaneca, que ha estado un poco desgastada en este sentido. Consideramos que puede ser una bandera importante para tener este gran panorama hacia una sociedad que se vincule con el desarrollo, pero también con la esperanza de poder lograr un Chiapas en todos los tenores, una mejor economía, un mejor desarrollo educativo, ¿sí? Nuestra chiapanequidad en la educación, supongamos, ¿no? Sí, y en la educación superior, por ejemplo. En la educación superior, algo y de también en los niños, ¿no? Algo de lo que cita Andrés, que tuve la fortuna, porque señalaste curiosamente el dato, él estuvo en la época de don Patrocinio, y claro, de alguna manera como responsable de las políticas culturales, debo de señalar que se crea la Universidad Intercultural y también el Colegio de la Frontera Sur. Sí. Habla de la importancia de que las universidades públicas se involucren activamente, porque ahí al interior de las universidades hay procesos muy ricos también de convergencia, de coincidencia de estas diversidades. Por supuesto, porque uno de los principales ángulos que tiene la educación es que a través de las grandes investigaciones que tienen estas universidades se deben demostrar a Chiapas de dónde salen las investigaciones, de los pueblos de Chiapas, ¿no? De sus procesos que han tenido, políticos, sociales, culturales, ¿no? Entonces ahí está el gran bagaje en nuestras universidades, pero también es recíproco. Me has dado, ahora te doy. Y claro, tenemos ejemplos maravillosos: Daniel Villafuerte, Juan González Esponda, Benjamín Lorenzana, claro, el Jaime Flores, ahorita que yo estoy viendo allá,
Y puedo citar una... Y Lorenzana trae el tema también de los sí, fundamentalmente todos los aspectos que tienen que ver con la ganadería, por ejemplo. Ajá. Tuvimos la oportunidad de platicar con él. Pues yo creo pues que hay un semillero de chiapanecos que son, ahora sí, nacidos de esta tierra y que han conocido el territorio, ¿no? Y que de alguna manera pueden contribuir con sus expresiones en los planos de la ciencia, de la tecnología, de las artes, en los diferentes campos del quehacer, para preservar lo que haya que preservar y para cambiar lo que haya que cambiar, porque hay, procesos sociales y culturales que tienen que dinamizarse, ¿no? Sobre todo porque la chiapanequidad debe de ser un canto a la tierra, esta tierra tan fértil, tan próspera como es la chiapaneca. La chiapanequidad debe ser eso, ¿no? Debe de ser la esperanza, ¿sí? Para que entre unos y otros nos entendamos perfectamente bien de quiénes somos, hacia dónde vamos. Por ejemplo, yo diría, si nosotros le hiciéramos caso a la naturaleza, no tendríamos que andar reforestando, haciendo viveros. Sí, claro. Tendría que ser que dejemos que la naturaleza se recupere sola y que dispersáramos todos los arbolitos que se dan en los árboles, en las zonas donde se dan. Sí. Y con eso, de alguna manera, entender que la naturaleza es generosa, pero que tenemos que conservarla y preservarla. En una relación que hay sabiduría alejada. Sí, ¿no? Fíjate que hace muchos años, mi amigo, y tú lo conociste también muy bien, Thomas Lee, decía: estoy preocupado por la selva del asfalto. Eso nos va a llevar a un cambio climático muy severo, y hoy se está viendo. O sea, el construir ciudades con asfaltos nos llevó a todo esto. O sea, seamos honestos, pues. O sea, el agua se sale y ya no se absorbe por la tierra misma. Entonces, y eso realmente es un peligro, pero bueno, lo estamos viviendo y son los cambios de las grandes ciudades, así deben de ser, ¿no? Digo, él lo decía con ese amor que le tiene pues a los pueblos, ¿no? Y siempre que yo lo acompañé mucho tiempo a ver el tema del Camino Real a la antigua Guatemala, decía, así deben de ser los pueblos, llenos de piedra. Claro, hay un pueblo que no sé si ya le hayan quitado las piedras, pero yo te juro que Tuzlachico lo viví en el año de 1966. Yo vivía ahí en Tuzlachico y las calles estaban empedradas, y cuando llovía era un encanto vivir en ese pueblo, porque realmente quitar esos empedrados por poner pavimento es romper como una modernidad, como la otra que voy a aprovechar para proponer, como quitar la teja de barro para poner teja de lámina. Por supuesto. Eso también, aparte de los aspectos de carácter físico, en términos de la arquitectura. Vamos, regresemos un poquito a la importancia de los signos y los símbolos. Cuando se hacían postales, ¿te acuerdas de las postales? Sí, claro. ¿Cuáles eran las imágenes que ponías? Casas. Un kiosco. El edificio del parque. La pilona. El magueyito en Tuzla. El parque, ¿no? Esas eran nuestras representaciones, ¿no? Sí. Yo tengo una colección muy bonita que me regaló el fotógrafo José Ángel Rodríguez, de las casas como eran antes en San Cristóbal y las casas como eran antes en Chamula. ¿Dónde están las postales? Exacto, ¿dónde están las postales? Ahora, probablemente hoy andan en las redes sociales. Exacto, ¿no? Se convirtió en esta fuerza que tiene ahora la tecnología, mostrándonos todo este bagaje. ¿Qué te parecería un programa en términos de esta preservación de lo bello, de lo estético y del patrimonio arquitectónico? La protección de las casas de Tonalá, por ejemplo. Exacto. De lo que le llaman la arquitectura. Es otra forma de la chiapanequidad. Cada pueblo tiene su forma de su hábitat, ¿no? O sea, construye en base a su entorno, ¿no? O sea, las casas de adobe que tenemos nosotros, ¿no?
en este lado, las casas de adobe no pueden ser allá. Pero ahí yo te voy a invitar a una reflexión. ¿Cómo evitamos la colonización actual? No solo de colonizamos el pasado. ¿Cómo evitamos la de ahora? La de ahora. La de ahora. ¿De qué manera esta construcción de ello, de tener conciencia cuál es el patrimonio cultural, debe de ser un elemento clave? Es que todo radica en este pensamiento que tiene cada ser humano, ¿no? Es decir, cómo quieres vivir, qué quieres vivir, pero ahora no nos da tiempo en eso. Ahora es, compremos nuestra casa y esa casa es la que vas a vivir, pero ya no es ese encuentro con tu propio entorno. Pero hay un desconocimiento. Te voy a decir algo a nivel práctico. Hacer techos planos en un sitio que tiene el nivel de precipitación como el que tenemos nosotros, que teníamos cuando éramos niños, casas de teja. Así es. Que lo que pasaba es que los gatos llegaban y los movían, pero se subía, se entejaba y se preparaba para el tiempo de agua. Y no había filtraciones. No había filtraciones, ¿no? Y lo curabas con un poco de barro. Hoy en día todo es comprar impermeabilizantes. Si los arquitectos de Chiapas... Y esa es una colonización, como tú dices, ¿no? Claro. Porque el mercado es eso, ¿no? O sea, cómo te invita a que estés comprando tus necesidades en base a lo que ellos te están poniendo. Pero cómo una política de gobierno hace un dique a la colonización. Es complejo. Claro. Es complejo, pero es importante. Por supuesto, porque es el estado vivir, ¿no? Claro, porque además el estado de presencia, no olvidándonos que la finalidad última del quehacer público es la protección del individuo en sociedad. Por supuesto. Entonces, una decisión de cambiar techos que son confortables, ¿sí?, en un afán de modernización. Y sobre todo porque en el caso tuyo crecimos en casas con patios y árboles, ¿no? Donde era un mundo nuestras casas. Patios y traspatios. Y traspatios, ¿no? Donde se daba, en el caso nuestro, pues la guayaba, el mango, el jocote, la sandía, el melón, y todo se aprovechaba en los patios y los corrales, ¿no? Ahora ya no existe nada de eso. No obstante, creo que ahí es donde está la oportunidad. De alguna manera este proceso no solamente debe de tener este propósito romántico, no, sino incidir, por supuesto, en la calidad de vida de cómo las expresiones culturales van a trascender a la vida en sociedad. Y nos van a mostrar cómo éramos para el cómo somos, ¿no? Entonces, en este gran choque cultural que ahora somos, porque hay que hablarlo con toda libertad, pues nos hemos convertido precisamente en ese mecanismo. Antes de entrar a este programa hablábamos con el amigo director de este diario, cómo la transformación digital nos ha llevado a mundos totalmente diferentes, y hablábamos desde el libro, ¿no?, cómo se ha ido transformando, pero bueno, así son las culturas mismas, se deben de transformar, ¿no?, porque si no, tienden a morirse, ¿no? O sea, la cultura debe estar en movimiento. Claro, yo creo que, mira, lo importante es como que tener le dicen el timing, pero es el tiempo histórico. El tiempo histórico. No es lo mismo la evolución, por ejemplo, y te comento, San Cristóbal de las Casas, para poder construir, tú tienes que contar con una autorización del Instituto de Antropología e Historia. ¿Sí? Ahí hay una intervención del Estado, de la autoridad federal, para preservar el patrimonio. Cualquiera quiere poner un negocio, tiene que incluir los costes. Para no dañar precisamente el paisaje urbano con el que cuenta. Una ciudad más reciente, históricamente, que no data de 1520 y tantos, como es Chiapa de Corzo y como es San Cristóbal y otras localidades. Tonalá es bastante, sí, también lleva su tiempecito, sí. Pero hay otras que son más recientes, digamos, esas están en construcción de su identidad. Sí, están en construcción de su identidad, pero permea la cultura ahí mismo, ¿no? Pero el desarrollo de esta capacidad de ver qué es el desarrollo de otras ciudades, cómo se ha ido incorporando las nuevas tecnologías de construcción, de ver el mundo donde están, y en esa forma, por eso hablábamos en el inicio de nuestra charla,
que la chiapanequidad, como lo ve el doctor Fábregas, parte él de cómo están construidas, como antropólogo, pues, que las culturas se construyen a través de una colectividad, y la colectividad de los barrios ya también se ha perdido. Aunque Tuxtla todavía hay remanentes en el barrio de Canoitas, por ejemplo. Estamos aquí en el barrio de San Francisco. San Francisco, ¿no? Y hay comunidades zoques que siguen teniendo sus rituales y sus articulaciones, sus las copollitas, supongamos. Efectivamente. ¿No? Las copollitas está en un estado de resistencia en la ciudad. Se mueve porque todavía son 100, 200, 300 zoques arraigados tustlecos que no dejan morir su cultura. Que incluso esa configuración de la ciudad como barrios también señala que fue parte de un proceso traído por los conquistadores. Por la misma idea de cómo se empalmó la forma de organización social que tenían las sociedades prehispánicas a la llegada de los conquistadores y cómo se fueron articulando las propuestas culturales. Pues yo creo que es un tema, esperemos que hayamos construido con ustedes algunas respuestas, y si dejamos dudas, creo que tú y yo las vamos a estudiar después. Los vamos a estudiar después, pero el Parque de la Marimba, por ejemplo. Es un punto ícono en Tuxtla. El turista, ¿dónde viene? Va al Parque de la Marimba. Okay. ¿No? A bailar la marimba, que eso es otro de los temas de la chiapanequidad, nuestros instrumentos que nos representan, ¿no? Y ese es tu tema, por cierto. Pues sí, cómo no, pero de una u otra manera, fíjate que la marimba está encima de esta noble corazón de los chiapanecos, pero no está en el lugar donde debería de estar. ¿Por qué? Por el avasallamiento que tienen otras músicas que hoy día lo han hecho a un lado. Claro. Pero solamente los ahí está la colonización de una música. Así está la colonización de una música, ¿no? Como todo este proceso ha hecho que la marimba se haga a un lado. ¿Cuánto tiempo le brindan en las estaciones de radio a la marimba? Bueno, a la hora de la comida. Exacto, 1 hora, ¿no? Verónica, sí, nuestra amiga Verónica, que está duro y duro. Es una apasionada, sí, 15, 20 años dándole con la marimba, y gracias a esos enfoques culturales desde una visión de comunicación no se ha perdido. Se está acabando toda una generación. En el caso de la frailesca hay constructores de marimba que han hecho... Muy buenos, por cierto. Sí, Julián, Fernández y una serie de profesores, hijos del maestro Luis, que trasladaron a través de las casas de la cultura. Yo creo que ahí hay que recuperar, hay que hacer un trabajo importante. Israel Moreno, nuestro amigo Israel, oriundo de Villaflores, que es un doctor, el cual considero yo de los músicos más importantes en este proceso que ha tenido él mismo como marimbista, estudioso de la marimba, pues ha hecho un trabajo importantísimo, ¿no? El cual le ha llevado mucho tiempo y está duro y duro y duro con la marimba, pero no se ha tenido el gran impacto que deberíamos de tener con nuestro instrumento que nos representa. Claro, incluso yo creo que ahí habría que hacer un balance que tanto nosotros hemos quedado a la saga de lo que en Centroamérica han hecho con la marimba. Por supuesto, porque Guatemala es wow. Pero también aquí se hacía un evento muy importante. Sí, que se dejó de hacer y se va a volver a hacer. El gran festival de marimba se va a volver a hacer. Sí, porque nos integraba a Centroamérica culturalmente. Exactamente, mi querido Marcos, pero sobre todo ya traía turismo a Tuxtla y a otros puntos donde se daba el festival, porque venían importantes marimbistas de todo el mundo. Pero era preservar lo que tú dijiste hace rato, evitar la colonización. Exacto. Por ejemplo, mucha gente tiene derecho a escuchar lo que quiera. Sí. Pero hay una suerte de abayazamiento a partir de que los medios asocian y crean una cultura. Por supuesto, exacto, ¿no? Ahora, hablo de estos romanticismos que tienen los chiapanecos, pero realmente la marimba puede jugar un papel importante en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instrumento que nos da desde estas canciones románticas hasta la pachanga, ¿no? Para bailarla. ¿Quién no ha bailado con música de marimba? Pues bueno, hablar de chiapanequidad es hablar
de nosotros mismos, es hablar probablemente de este ser colectivo que necesitamos cada día ir develando. Pero el día de hoy yo quiero agradecerle mucho al maestro Cicerón y agradecerle a Ahmed Samayoa, director del diario Ultimátum, que nos dé este foro, que nos dé este espacio para poder expresar nuestro sentimiento y nuestro pensamiento chiapaneco. Así es. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias, Marco. Pues se nos ha llegado la hora. Cosas. A los amigos que no pudieron verlo, permanece el programa grabado y ojalá nos concedan la oportunidad de escucharnos y vernos.